just staring at a nigga. I'm paranoid, sleeping with my finger on the trigger. My mother's always stressing I ain't living right, but I ain't going out without a fight. See, every time my eyes close, I start sweating. The blood starts coming out my nose. It's somebody watching me at, but I don't know who it is. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Estamos nuevamente aquí en Negocios, son negocios. Si lo podés soñar, lo podés hacer. Un programa dedicado a promover el espíritu emprendedor, la visión empresaria, a mostrar cómo podemos sobrellevar las dificultades, a poner buena onda en el contexto del COVID, a mostrar que hay gente que hace, que hay gente que tira energía positiva y que va para adelante más allá de los escollos que puedan provenir del contexto que siempre, el contexto complejo, ¿no? Y además siempre que hay complejidades, desafíos, y los desafíos son los que nos motivan para superarlos, ir para adelante, adaptarnos, crecer. Recuerden que Darwin decía que las especies que sobrevivían no eran las más fuertes, sino las que mejor se adaptaban al medio. Por eso tenemos que tener y desarrollar nuestra inteligencia adaptativa, ¿no? Y en este marco, hoy vamos a hablar con María Pía Estebecorena, ¿sí? Politóloga, titular de Seimagen, Master Trainer en Imagen, y vamos a hablar sobre el tema Imagen y Negocios. Hola Pía, ¿cómo estás vos? ¿Cómo estás, Martín? Buenas tardes. Muy bien, una alegría enorme poder charlar con vos. Hace rato que estamos tratando de coordinar, entrevistarte, tenés muchas actividades, vos sos titular de Seimagen y a través de esta consultora dictás capacitaciones y te especializás en materia de imagen y comunicación. ¿Nos podrías contar un poco qué hace Seimagen? Sí, seguro. Estamos cumpliendo 20 años. Esto es lo más destacado. Hace 20 años que nos dedicamos a formar asesores de imagen en forma profesional y con una carrera de proyección internacional realmente, porque yo soy miembro de AICI, que es la Asociación Internacional de Asesores de Imagen más grande del mundo, está en 60 países, así que me enorgullece muchísimo formar parte y ser una de las asesoras certificadas de ICI. Entonces, todos los que estudian con nosotros les ofrecemos una carrera realmente conectada con el mundo, que es lo que pasa ahora, ¿no? Cuando uno está en este contexto de pandemia, está más conectado que nunca, ¿no? Si bien está en su casa, está más conectado con el mundo, con otros clientes, todas las profesiones se van expandiendo, ¿no? Así que bueno, ese es nuestro valor agregado. Sí, no, muy claro, y te pregunto desde mi ignorancia total, ¿de qué hablamos cuando hablamos de imagen? ¿De cómo me he visto, de cómo hablo, de si soy simpático, de cómo vender un producto? A veces los que no conocemos el tema, desde afuera nos hacemos muchas preguntas y no sabemos exactamente de qué hablamos cuando hablamos de imagen. Totalmente. Bueno, sí, imagen es lo que mencionaste, pero es una parte de eso. Hay otra parte que es todo lo que sostiene a esa imagen que vemos, que es lo actitudinal, que incluye la oratoria, la forma en que nos expresamos, nuestro tono de voz, la forma en que resolvemos conflictos con los demás o que nos relacionamos con los demás, y la forma que negociamos, la capacidad de negociación que cada uno tiene en la vida, ¿no? Que no incluye solamente lo comercial, sino las cosas que podemos ser capaces de lograr en nuestra vida. Claramente, y cuando hablamos de imagen personal, ¿en qué trabajan ustedes desde Seimagen para promover esta imagen de cada persona, que cada uno encuentre su identidad? ¿Hay un modelo único de identidad? ¿Todas las personas quieren ser modelos? ¿Viste? Te hago preguntas que me hago yo desde mi ignorancia. Sí, tal cual. No todas las personas tienen ese interés en absoluto, pero sí quieren liderar su propia imagen. Y vos pensás que desde hace 10 años a esta parte, la exposición que tenemos todos en los medios y las redes es tremenda. Yo creo que difícilmente pase un día que alguien no publique una foto, que no se saque una foto y que la comparta con otros a través de un WhatsApp, aunque más no sean un círculo de amigos pequeños o familiares,
pero eso ya de por sí es exposición. Entonces, esta preocupación por qué mensaje transmito empezó a crecer, ¿no? Y te diría que ahora estamos asistiendo a un auge muy fuerte, pero no es una moda, es una necesidad, porque si pensamos, y yo que hace 20 años que tengo esta escuela, cuando nosotros empezamos con la escuela, apenas empezamos en los años 2000, la imagen salía del concepto, estaba saliendo y transformándose desde el concepto de ropa, color, estilo, moda, tendencia, a que además era comunicación. A partir del año 2010, a esta parte, eso ya no alcanzó, porque fue tal el grado de exposición que todas las personas tenían, que empezaron a tratar de contemplar o de pensar o de entender cómo los demás nos ven a nosotros. Y si esa idea que yo tengo de mí misma o que quiero manifestar y quiero comunicar coincidía con lo que los demás veían de mí. Y ese es el quid de la cuestión, ¿no? O sea, ¿qué estoy comunicando y cómo lo estoy comunicando? Así que a partir del año 2010 a esta parte, 2015, ese concepto aún dio un salto todavía más allá, y se transformó en la percepción. Y por eso hoy podemos decir que imagen es la percepción que tenemos de los demás y la percepción que los demás tienen de nosotros. Es un cambio de paradigma muy grande. Entonces, de ninguna manera podemos quedarnos en la parte externa, porque estaríamos viendo solamente una parcialidad, ¿no? Siempre en mis clases, cuando comienza el diplomado de formación para asesores, los desafío que piensen lo siguiente, ¿no? Todos conocemos quién era Napoleón. Sí. Napoleón Bonaparte, sabemos cosas, ¿no? De Napoleón, que siempre estaba con la mano en el estómago, sabemos algunas frases famosas, ¿no? Sin embargo, nadie lo escuchó y nadie lo vio desde ahora, digamos, desde la visión compartida, por lo menos de 100 años a esta parte, nadie. Pero todos tenemos una imagen de Napoleón formada, con lo cual estamos asistiendo a la percepción de la imagen de Napoleón. Tal cual. Y yo me preguntaba, mientras vos hablabas, ¿esto se puede aplicar a terrenos como la política, la imagen política, la imagen, no sé, de un cantante, la imagen de un empresario, entre otras cosas, ¿no? Y a veces puede haber diferencias, por ejemplo, entre lo que yo soy, lo que creo que transmito, lo que la gente recibe, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, me estoy mezclando todo tal vez, pero como que puede haber como cuestiones que parecen contradictorias en este sentido, ¿no? Y tal vez en este también, ¿qué es lo que yo quiero transmitir para el fin que yo busco en mi carrera, en mi empresa, en mi negocio? Exactamente, sí. Bueno, son 3 cosas, lo vamos a dividir en 3 cosas y para cada uno vamos a dar algún tip, ¿no? Cuanto a imagen política, sí, absolutamente. O sea, en verdad todos tenemos una imagen, todos, absolutamente todas las personas tenemos una imagen porque estamos comunicando desde nuestro ser, desde lo que somos hacia los demás, estamos proyectando, ¿no? Con lo cual, sí se trabaja a nivel político muchísimo, sí se trabaja a nivel famosos en cuanto a cantantes, artistas, bueno, que por supuesto dependen muchísimo de la imagen externa, pero también se trabaja muchísimo en los directorios de las empresas. No nos olvidemos que últimamente la mayoría de los políticos no vienen de la arena política necesariamente, sino que vienen de lugares corporativos, ¿no? De lugares destacados de liderazgo que son corporativos y que después se pasan al lado político. Así que sí, hay toda una construcción y ahí hay que tener en cuenta muchas cosas, como encuestas de opinión, y también pasamos al segundo punto, ¿qué es lo que yo quiero comunicar, no?
Por eso es tan importante poder incluir en nuestra mirada, es un cambio de conciencia, te diría, porque vos tenés que incluir qué es lo que el otro está percibiendo de vos. Y si eso coincide, genial. Muchas veces pasa que eso no coincide, que entonces el afuera te dice, pero vos parecés una persona mucho más simpática de lo que sos, en verdad, o mucho más, por ejemplo, distante o mucho más cercana, ¿no? En fin. ¿Y qué pasa? Puede pasar lo que Carl Jung definía como la sombra. Es nuestro inconsciente, ni más ni menos, ¿sí? Es la parte que no podemos ver. Es como si tuviéramos un iceberg y la parte que se ve del iceberg es la imagen externa nuestra, y a medida que vamos bajando a nivel de la línea del mar, el horizonte, vemos más estructura de ese iceberg, y solamente nosotros podemos percibir una parte de ese iceberg. Otra parte está en la sombra. Entonces, lo que muchas veces inconscientemente manifestamos a través de nuestra imagen es esa sombra. Y por eso nos cuesta ver tanto nosotros esa parte nuestra cuando los demás nos la señalan, ¿no? Nos dicen, por ejemplo, sos mucho más simpática de lo que pensábamos que eran. Y resulta que la persona no se puede ver a sí misma, pero ocurre que esa persona no es antipática, sino que es tímida. Claro, entonces está comunicándose mal. Bueno, para esto estamos los asesores de imagen, para poder ayudar en esa comunicación. Y por supuesto que hay toda una parte de coaching de imagen, en donde se trabaja la parte psicológica, la parte actitudinal, la parte más menos consciente, ¿no?, de la persona, para que confluya con esos objetivos, con qué necesito comunicar. Y esto no siempre es una cosa frívola, porque pensemos en alguien que, por ejemplo, lo ascienden en su carrera profesional, dentro de una estructura corporativa, y pasa a ser un director. Y resulta que esa persona es tímida o tiene alguna dificultad en la comunicación, o tiene que controlar su ira. Son todas cosas que se trabajan desde el coaching perfectamente y que se puede elaborar a partir de esta unión entre el coaching y la imagen, que es, bueno, de qué manera voy a comunicar y transformar esa conciencia que yo tengo de mi propia imagen en un mensaje positivo, afín, y que me facilite, que sea un facilitador para lograr mis objetivos. Muy, muy claro. Y sabes que mientras vos hablabas me venía a la mente lo que pasó hace pocas horas con el hijo de Maradona en Italia, besando en la boca a su hijo varón, creo, que se armó un escándalo en todo el mundo. Y acá, digamos, veo como un contraste total entre distintos criterios, cuestiones, un caos, ¿no? Una situación caótica en términos de imagen. Yo no dudo que él lo ha hecho con la mejor voluntad y que hay hábitos que en algunas sociedades están permitidos, ¿no? Y que en el mundo global esa imagen se viraliza y es un escándalo, ¿no? Como también hay que tener criterios globales a la hora de desarrollar una política de imagen, que antes uno, digamos, hacía lo que hacía porque se enteraban 3 personas, después 5, después el país, y ahora se entera el planeta en medio segundo. Claro, esa es la razón fundamental por la cual nosotros insistimos en que los asesores actuales, el que quiere estudiar, el que es asesor y quiere seguir perfeccionándose, o el que es asesor y quiere estudiar, que no es asesor y quiere estudiar, que se formen localmente, pero con un pensamiento global. Exactamente lo que vos estás diciendo. Porque hoy en día, yo estoy en Argentina, y de hecho tengo clientes que están en España, que están en Italia, que están en México, entonces nada me limita. Eso mismo le pasa a todos los asesores que quieren trascender sus fronteras, y quieren ir más allá, y solos van a recibir a sus clientes. Entonces, ¿qué va a pasar? Si no saben ese código de comunicación, mal los pueden asesorar, ¿no? Toda comunicación tiene que tener un contexto, ¿no? Y también tiene que tener una época. Fíjate, hoy pensaba
cómo va cambiando la moral también a través de los años. Si pensamos hace 150 años, la moda de hoy sería totalmente disruptiva, porque muestra mucha piel, porque, bueno, es mucho más osada que hace 150 años. Y iba en contra de algunas vestimentas, contra la moral y las buenas costumbres, era así la frase. Con lo cual la moral va cambiando también, ¿sí? Bueno, eso es algo que también hay que cambiar nuestro pensamiento. Hace 150 años no se tenía idea o una conciencia de la diversidad de edades, la diversidad cultural, ¿no? O no se tenía, hasta hace 10 años, y quizás menos, no se tenía en cuenta un factor fundamental cuando hablamos de diversidad, porque no es solamente diversidad de género, sino el sesgo inconsciente de cada persona. Y eso influye muchísimo en la cultura. Así que está en línea con lo que estás comentando. Es muy interesante lo que vos comentás, y creo que ayer se celebraba el Día Internacional de la Bikini. Creo que lo vi por televisión, y algo que nos parece hoy tan obvio fue algo revolucionario, fue algo rechazado en el mundo, algo que rompió prejuicios, ¿no? La bikini, que hoy en día, digamos, hay abuelas que usan bikini, bisabuelas que usan bikini, pero en su momento fue como romper ejércitos de tabúes, ¿no? Y esto también nos lleva a pensar cómo muchos criterios van siendo modificados, ¿no? O cómo, digamos, apedrean todavía hoy a una mujer occidental en algunos países árabes si muestra sus brazos con una remera, ¿no? Y ahí vemos la variación de los criterios en las sociedades, en el tiempo, no sé, por eso es tan interesante ver el concepto de imagen en términos dinámicos, ¿no? Absolutamente, es súper interesante lo que decís, Martín, porque también estamos asistiendo a un cambio de paradigma desde el vestuario. Yo estoy hace 3 años, más o menos, siguiendo la evolución de un tema que a mí me parece impresionante, me parece apasionante, que es que cada vez más, sobre todo en Europa, hay ejecutivos, altos directores de corporaciones, ingenieros, contadores, que de pronto un día descubrieron que les gustaba ser hombre, tenían matrimonios heterosexuales, etcétera, pero sin embargo siempre quisieron usar tacos y quisieron usar falda. Y Instagram está lleno de altos ejecutivos, como Mark Bryan, por ejemplo, que es americano, que vive en Alemania, y que fue contratado por Vogue para una nota y para una sesión de fotos en la ciudad, en donde él se muestra cómo va a trabajar todos los días. Él es ingeniero en robótica, es un director de una empresa en Alemania, y todos los días va con falda porque tienen un lema, estos hombres que les gustan los tacos, que dicen que la ropa no tiene género. Con lo cual es cierto, nosotros le damos una significación desde lo cultural, ¿no? Y de hecho, los tacos altos lo empezaron a usar y aparecieron en el mundo por los hombres. Los hombres lo usaban en la época de Luis XIV, usaban tacos altos, y después les resultó incómodo porque las calles eran de barro y los tacos quedaban incrustados, y lo empezaron a usar las mujeres que estaban adentro de las casas o en las cortes, y ahí fue cuando se quedó como un elemento de la prenda femenina. Pero en realidad viene de un elemento de prenda masculina. Así que todo le damos nosotros un significado cultural, y este significado es el que está en este momento en evolución. Es sumamente interesante esto de hombres que se atreven a usar lo que quieren, y van con sus mujeres y los dos están con falda de pronto y con tacos altos y no les avergüenza en absoluto. Y bueno, por supuesto ya salió en algunas marcas como Dior a diseñar zapatos para hombres con tacos. Así que estamos asistiendo a todo un cambio de paradigma
y de conceptos, y por eso el tema de los sesgos inconscientes, que ojalá podamos tocarlo en otro programa, es un desafío que todos tenemos que atravesar para transformar nuestro mindset, nuestra mente, y adaptarla a este siglo, ¿no? A estos cambios que estamos viviendo. Sí, mientras hablabas me venía a la mente recuerdos de Escocia, de Edimburgo, donde vas a tomar algo a la noche y están todos los hombres con la pollerita escocesa, digamos, ¿no? Y además hace 0 grados y están todos hombres y mujeres con camisita nada más, manga corta. No sé cómo hacen para soportar el frío sobre todo, ¿no? Así que bueno, Pía, para ir cerrando te agradecemos mucho y queremos ver dónde te podemos encontrar, dónde la gente puede conectarse para capacitarse, aprender, mejorar en materia de imagen. Siempre tenemos contenido nuevo, una vez por mes comentamos distintos libros que se adaptan a los negocios y a la imagen, porque yo, entre otras cosas, soy mentora del programa Pacto Emprendedor de San Isidro Emprende, y soy mentora de no solamente asesores de imagen, sino de médicos, de personas que se dedican a la robótica. Ahora tengo una mentí que hace cosas para novias, tocados para novias, etcétera. Así que son emprendedores, ¿sí? Siempre estamos poniendo estos contenidos porque creemos que el emprendedurismo en Argentina es muy fuerte y es muy necesario un entrenamiento en imagen al servicio de ese emprendimiento, que acompañe ese emprendimiento. Así que con muchísimo gusto los esperamos en C Imagen, la letra C, la letra E de capacitación y entrenamiento y la palabra imagen, C Imagen, o si no, por el Instagram mío personal de María Pía, por supuesto va a ser un placer y vamos a compartir todos los contenidos que sean de utilidad. Muchísimas gracias, María Pía Estebecorena, titular de C Imagen. Invitamos a todos a que la sigan en las redes y gracias por esta oportunidad de charlar con vos y vamos a seguir profundizando sobre la importancia de la imagen personal, de la empresa, de los productos en el mundo actual, en Occidente y en el resto del planeta cada vez más global. Muchísimas gracias, Pía. Claro, un gran beso. Claro que sí. Muchísimas gracias, Martín, por la invitación. Nos vemos. Un placer. Chau, chau. Gracias. Y vamos a un corte. Bueno, vamos a continuar en Negocios son Negocios y vamos a conversar con Gabriel Gazabe, que es investigador del Independent Institute, también es director de la Fundación Atlas. Vamos a hablar con él sobre Estados Unidos y la pandemia. ¿Cómo estás, Gabriel, querido? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Martín? Un gusto estar acá con vos, en tu programa. Se te ve muy todo bien por aquí. Calidad de la señal, espectacular. Bueno, genial, me alegro. Así que bueno, y vamos a charlar con vos, un amigo de toda la vida, un hermano. Como decíamos recién, Gabriel es investigador del Independent Institute, un instituto situado en los Estados Unidos, en California, dedicado a promover la libertad. Él es también director de la Fundación Atlas y vamos a charlar sobre Estados Unidos y la pandemia y la pospandemia específicamente. ¿Cómo está viviendo este país la pandemia, la pospandemia? Nosotros estamos en plena pandemia, ellos están todos trabajando aparentemente. ¿Cómo lo ves vos, Gabriel? Bueno, Martín, el baldazo de agua que fue la llegada del coronavirus al mundo no exceptuó a los Estados Unidos y tuvo consecuencias y efectos muy, muy grandes y muy contundentes. Pensá vos que a comienzos del año pasado, del 2020, el presidente Trump lo más probable era que hubiese conseguido su reelección. La economía venía viento en popa, el desempleo bajísimo, el país venía creciendo como nunca, así que por más que hubiera crispación en la población y el país estuviera dividido y hubiera cierta grieta que nosotros aquí también conocemos, las chances de la reelección de Donald Trump eran altísimas hasta que llegó lo que él llamaba el virus chino y bueno, hubo cierta,
tal vez por el origen, tal vez porque era un año electoral, tal vez por la personalidad de Trump, hubo cierto soslayo, digamos, desprecio tal vez de la gravedad que el tema podía traer aparejado, de la gravedad del virus o las consecuencias contra la salud pública que pudiese haber traído. Entonces, en los comienzos de la llegada de la pandemia a Estados Unidos hubo cierto desmanejo, cierta desconexión en cómo encararlo, había discrepancias que se mantuvieron durante todo el tiempo entre Anthony Fauci, que sería el equivalente a nuestro ministro de salud de aquí, y el presidente. Pero afortunadamente, Martín, Estados Unidos es un país federal, no solo en los papeles como el nuestro, sino en los hechos, y los distintos condados, las distintas ciudades, los distintos estados fueron enfrentando la pandemia de un modo diverso. Algunos cerraron plenamente, otros dejaron la economía y las actividades abiertas o trataron de que casi todas ellas permaneciesen abiertas, y eso se vio con el correr del tiempo en resultados, y el diario del lunes, viéndolo ahora en retrospectiva, nos muestra que aquellos estados que permanecieron más abiertos, donde los chicos podían ir al colegio como antes, donde los bares, los restaurantes no fueron cerrados en un 100% como ocurrió aquí en Argentina o en otras ciudades de Estados Unidos como Nueva York, por ejemplo, esos estados enfrentaron mejor la pandemia, es decir, a la larga tuvieron menor nivel de contagio, de decesos. Entonces fue una prueba de que la libertad y el federalismo a la larga trae buenos resultados, y eso lo puede demostrar la historia reciente o fresquísima de lo que fue Estados Unidos en la pandemia, ¿no? Sí, vos sí, perdón. Sí, dijiste un tema central, ¿no? Que es el tema federal, ¿no? Imaginemos, ¿no? Si cada provincia en Argentina hubiera podido desarrollar una política independiente del poder central para ver la mejor forma de convivir y superar el tema del COVID, ¿no? Y también, y te pregunto, la creación, la invención, la innovación en tiempo récord de la historia de la humanidad de la vacuna del COVID en un contexto de competencia también puede ser un triunfo del capitalismo, del mercado, en este sentido. Sí, exactamente. Si bien hubo algún subsidio estatal bastante grande para la investigación de las vacunas de Moderna, creo que la de Pfizer no recibió ningún subsidio, pero la de Moderna sí. Estados Unidos llegó con 3 vacunas, la de Johnson & Johnson y estas 2, a ofrecer al mundo, y que hoy día han demostrado que son las más eficaces y las más eficientes. En ambas categorías, esos tres productos, esos 3 fármacos se destacan, y afortunadamente, aparentemente, parece que van a llegar por aquí, por Argentina, en algún momento. Lo que también se ha visto, Martín, es cómo a muchos que daban por terminado el capitalismo frente a esa ola pandémica, tuvieron que callarse la boca porque vieron que fue en verdad el capitalismo, el libre mercado, la innovación, las nuevas tecnologías, como ahora estamos utilizando para esta charla con vos, las que han permitido al mundo seguir operando y moviendo la maquinaria de la producción y de la creación de riqueza, y que la gente pudiera continuar en mayor o menor medida con sus labores cotidianas, aquellos que no necesitaban especialmente su presencia, aquellas tareas que no requerían de la presenciabilidad de los trabajadores. La gente lo ha hecho por Zoom, por otras vías, otras aplicaciones, desde celulares, desde computadoras, desde tablets, tratando de estar con sus pares en contacto, con sus jefes, con sus clientes, de un modo casi maravilloso, digamos, para lo que uno conocía previamente. Así que
eso también disparó la creatividad y la competencia de distintas innovaciones que aún todavía siguen ofreciéndose diariamente. Sí, y te pregunto sobre el estilo de vida de los Estados Unidos y las instituciones de los Estados Unidos. Acá se habla muchas veces de, fácilmente, con simpleza, de el capitalismo salvaje, ¿no? Y uno ve, cuando está por allá, ve que en realidad lo que parece ser salvaje es lo que vivimos en países como Argentina, ¿no? Donde 6 de cada 10 chicos son pobres, o casi la mitad de la población total es pobre. ¿Vos ves que el capitalismo es salvaje, destruye vidas, genera pobres, hace que la gente no tenga un proyecto donde ir, un futuro, no sea feliz? ¿Cómo lo ves vos en el marco de los Estados Unidos? Bueno, en un plano en el que se ve esto con mucha evidencia, con muchas fuerzas en el mercado laboral, Martín. Vos pensás que cuando comenzó la pandemia, la tasa de desempleo en los Estados Unidos había subido a niveles que no lo hacía desde fines de la gran depresión, que fue una represión del comercio y de las libertades, pero sí. Fue un desliz, pero tiene su sentido. No hay nada que agregar a llegando, sí. Claro, exactamente. Y llegó casi al 15%, el 14,7,8% allá por abril del 2020. Y hoy día está cerca del 6%, así que fíjate vos, en este año y pico, en este año y casi medio que llevamos de pandemia, como aquellos empleos que se han perdido prácticamente se han recuperado todos y la economía estadounidense sigue creciendo. Y eso es básicamente por la flexibilidad que tiene el mercado laboral estadounidense, Martín. Vos me decías cómo es la vida cotidiana en ese capitalismo. Para el estadounidense promedio, perder su trabajo o dejarlo porque voluntariamente él lo deseó, no es la tragedia que para muchos de nosotros es aquí en la Argentina, por lo difícil o casi imposible que es volver a insertarse en el mercado laboral. El mercado estadounidense es un mercado dinámico, donde la gente ingresa fácilmente por una cuestión, porque puede ser fácilmente despedido. Es decir, en los Estados Unidos se tiene en claro que la relación laboral es una relación de mutua conveniencia, un valor por otro valor, y que cuando una de las partes considera que ya no le sirve mantener esa relación, la rompe, se dan la mano y buenas noches, Bariloche. Aquí sí. Es una tragedia con abogados, con cartas de documentos, con telegramas, con testigos, con juicios truchos, con la justicia laboral que considera que todo empresario o pequeño comerciante es un hijo de su madre. Entonces, en la Argentina es muy fácil entrar a un trabajo, pero es muy difícil salir. Fíjate que hace poquito se ha renovado el DNU o el decreto de necesidad de urgencia que extiende hasta fin de este año la doble indemnización por despido. Entonces, si vos no podés despedir, no contratás. Porque hay más gente que se pone de novia que gente que se casa. Simplemente porque es más fácil la salida, digamos. Es lo que en el Public Choice se conoce como el teorema de Balducci, por un yugoslavo, Iván Balducci, que decía esto: si vos taponás la salida, el ingreso también se obstaculiza. Entonces, la clave está en eso, en un mercado libre que permita que la gente cambie de trabajo permanentemente, sale de un empleo, busca otro, y así permanentemente. O sea que nadie entra donde no puede salir, claramente, ¿no? Y nadie... Exactamente, bueno, sí. Se pueden hacer muchos chistes al respecto, pero la idea acá es graficarlo en el mercado del trabajo, es decir, con la palabra usted está despedido se soluciona el tema del mercado laboral, es decir, los empleadores no contratan gente no porque no la necesiten o no estén en condiciones de tomar nuevos trabajadores, sino porque se están comprando un problema en economías o en legislaciones como la nuestra. Entonces prefieren no meterse en ese problema y por eso vemos las tasas de desempleo y la poca creación de empleo genuino privado que tiene la Argentina desde hace décadas.
y que ha sido suplido en parte por el empleo público y por los planes sociales, ¿no? Sí, y algo que me llama la atención en Estados Unidos es cómo la gente se cambia de ciudad o de estado en la medida que aparece una actividad, un empleo, una contratación que le sirve. Y por otro lado también algo que tampoco, Argentina se dice país federal, pero es un país unitario, la diferencia impositiva entre los distintos estados, ¿no? Cómo hay competencia impositiva y los estados, o sea, lo que sería el equivalente a nuestras provincias, compiten por atraer inversiones a través de menores impuestos, ¿no? Que genera una dinámica tan maravillosa, tan positiva, y que la gente se muda de ciudad como nosotros nos mudamos ni de barrio, ¿no? Algo así. Bueno, ahí eso yo lo he vivido, digamos, me ha tocado trabajar con gente en California que había cruzado todo el país en automóvil desde Carolina del Norte, porque había visto la oferta en internet de un empleo que le interesó en la otra costa y se vino a ocuparlo, y la gente permanentemente está buscando dónde ir, y bueno, hoy día lo estamos viendo con California en particular, que dadas sus altas regulaciones, su presión impositiva, la poca calidad de los servicios públicos que como retribución tienen esa carga tributaria, la gente se está yendo de California, es decir, muchas empresas y pequeños emprendedores se están yendo hacia Texas, se están yendo hacia Florida, inclusive millonarios se han ido, como Peter Thiel se ha ido de la zona de Silicon Valley a los alrededores de Miami. También está lo que vos decís de la competencia tributaria. En Estados Unidos está el income tax federal, que sería el impuesto a las ganancias nuestro, y el grueso de los estados tiene también el income tax estatal, pero Florida, Texas, Arizona y algún otro par de estados no lo tienen, y mucha gente acude a vivir en esos estados simplemente porque la presión tributaria es menor y el fruto de su trabajo les rinde mucho más, ¿no? Y para ir cerrando, te pregunto, ¿cómo ves el futuro liderazgo mundial? ¿Seguirá Estados Unidos siendo líder o esta China comunista podrá superarlo? ¿Rusia con su poder de hidrocarburos? ¿Cómo ves el futuro y la evolución y de los descubrimientos, la innovación, el desarrollo empresarial y económico en el planeta Tierra? Bueno, Martín, yo creo que en la medida que Estados Unidos mantenga sus instituciones y no se haga un país más progresista como muchos del partido gobernante hoy día, sobre todo los que siguen a la vicepresidenta, lo desean, yo creo que Estados Unidos va a continuar liderando, porque el sistema norteamericano, con todas las imperfecciones que tiene, permite la creación de riqueza, la defensa de la propiedad privada, un sistema judicial para acudir en la defensa de los intereses y de los derechos de uno cuando eso es necesario. Entonces, si vos ves, China no es un país que ha creado mayor innovación o nuevas tecnologías, sino que han hecho de una manera más eficiente o más barata lo que otros han creado. Y bueno, estar regidos por un partido comunista y no tener una libertad integral, porque ellos tienen la libertad en un aspecto, en cierta medida en lo económico, pero en las áreas sociales, de libertad de prensa o de sufragio popular, no existe esa libertad. Entonces, yo creo que Estados Unidos, a menos que descarrile de una manera que espero que no ocurra, va a seguir liderando y va a seguir siendo el faro de libertad los que muchos miramos para guiarnos en estos valores, ¿no? Espero, por el afecto que les tengo, espero que siga siendo así, pero racionalmente creo que a China y a Rusia aún más le falta mucho para poder superarlo. Muchísimas gracias, Gabriel. ¿Dónde te seguimos? ¿En Instagram, Gabriel Gasabe? En Instagram es como Gabriel Gasabe o @El Independent, que es la página del Instituto en Español en Instagram. Y también en Twitter, ¿no? Exacto, ahí estamos con las dos direcciones. Así que, buenísimo, Gabriel. Un fuerte abrazo y seguimos
luchando por una sociedad abierta, que cree, que reduzca los niveles de pobreza y que nos permita ser cada día más felices. Un fuerte abrazo. Muchas gracias por la invitación y éxitos con el programa. Un abrazo. Muchas gracias. Day by day it's more impossible to cope. I feel like I'm the one that's doing dope. Can't keep a steady hand because I'm nervous. Every Sunday morning I'm in service, praying for forgiveness and trying to find an exit out the business. I know the Lord is looking at me, but yet still it's hard for me to feel happy. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Hemos hablado con María Pía Estebecorena de C Imagen y con Gabriel Gazabe, titular, investigador del Independent Institute, director de Fundación Atlas. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente y nos vemos la próxima semana para seguir hablando de más innovación, de más creación de talentos, de valor en negocios son negocios. Un fuerte abrazo. Chau, chau. My mind is playing tricks on me.